$150,000. Dice que no son un bocado despreciable para nadie. Sobre todo si apoderarse de ellos resulta ser fácil y los riesgos de ser descubiertos resultan ser mínimos. La tentación era demasiado grande. Así que Jorge Manuel, un joven empleado del Banco de Reserva de su país, tomó el dinero y se apoderó de él. Debía llevarlo del aeropuerto al banco, pero Jorge Manuel desapareció por completo y con él el dinero. Lo arrestaron 15 meses más tarde, cuando le quedaban solo $100. Había derrochado todo el dinero robado, $1,850,000. Durante 15 meses hizo las compras más absurdas. Tiró el dinero por todos lados, realizó paseos, fiestas extravagantes. Pudo tener todo lo que quiso. Pero luego de haber estado 6 años en la cárcel, salió para derrochar lo último que había quedado: su salud, su mente y el dinero con el que deseó comenzar su nueva vida, pero cayó en el pozo de la decadencia y se entregó a las drogas. Y las drogas terminaron con su vida. Lo hallaron muerto en la habitación de un hotel y nadie se presentó a pedir su cuerpo. Al margen de la manera delictiva en que obtuvo el dinero, este hombre es un ejemplo de lo fácil que es derrochar todo lo que se tiene en la vida, sin percibir el valor de cada una de ellas. En la Biblia también hallamos el relato de un hombre que, al igual que Jorge Manuel, se dedicó al malgastar. Solo que en este caso lo malgastado fue la herencia que había recibido de su padre. Yo creo que ahí ya los ubiqué, ¿verdad? Vamos a hablar algunos aspectos importantes respecto al hijo pródigo. Y en Lucas capítulo 15, versículo 11, nosotros vamos a leer lo siguiente. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo llamativo en ambos relatos que hemos escuchado en este momento es que aun cuando el primero se trata de un suceso de nuestros días y el segundo se trata de una parábola de los tiempos bíblicos, ambos describen exactamente las mismas consecuencias ante las mismas situaciones. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Fracaso, vergüenza y pobreza que nosotros atribuimos al hijo pródigo. Para quienes ven la vida como una oportunidad para malgastar o disfrutar de todo aquello de lo que sus ojos puedan desear. Existen 5 actitudes que debemos resaltar de la enseñanza del hijo pródigo,
las cuales es bueno considerar en nuestro diario vivir, aun cuando nos llamamos cristianos, porque aún llamándonos cristianos, seguimos coincidiendo con muchas actitudes del hijo pródigo. De manera que podamos alejarnos de todo aquello que pueda llevarnos a vivir la misma experiencia de fracaso, de vergüenza y pobreza que se destacan en la vida de este joven. Entonces vamos a caminar en esta mañana por 5 cosas importantes, relevantes que hay en ese relato que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Primero, ¿qué había en el corazón del hijo pródigo? Había un fuerte deseo de independencia. Diga conmigo, un fuerte deseo de independencia. Oiga bien por qué lo decimos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y la pregunta sería, se fue lejos, pero ¿de quién? ¿De quién se fue lejos? Se fue lejos de su padre. Se fue lejos de su padre, lejos de quien él sabía era su autoridad, lejos de quien él sabía que por el respeto que le debía podía limitarlo en su anhelo de libertad que este joven tenía. ¿Cuántos hemos vivido la experiencia de desear ser libres? De desear vivir en un mundo donde no hay autoridad, donde no existan límites al deseo de todo lo que queremos hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente desearíamos que no existiera mamá, no existiera papá, no existiera policía y tampoco existiera Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente a todos nos pasa. Queremos ser libres, libres para vivir todo lo que queremos. Pero le tengo malas noticias. El mundo no es así. La vida no es así. Y una de las cosas grandísimas que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, es la oportunidad de reconocer que hay un Dios todopoderoso sobre los cielos, manifestado, fíjese bien, a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es algo importante. Entonces, por eso, no se trata de ser libre para hacer todo lo que venga a la gana, sino se trata de aprender a vivir bajo la obediencia y el respeto a otros, especialmente la obediencia y el respeto al Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la sabiduría comienza con el respeto al Señor. Aprender acerca del Altísimo es tener inteligencia. Por eso una de las cosas primeras que los padres debemos enseñar a nuestros hijos es decirles que hay un Dios soberano, todopoderoso, el cual será importante conocerlo, respetarlo y obedecerlo para que todo nos vaya bien en la vida. Entonces no hay tal libertad. Miren, donde quiera que nosotros vayamos, siempre vamos a encontrar una autoridad. La tenemos en la casa, la tenemos en el trabajo, lo tenemos en el colegio, lo tenemos en todas partes. Entonces ese deseo de salirnos de la cobertura de autoridad no se puede, porque siempre vamos a estar sujetos a alguien. Pero el hijo pródigo, él quiso vivir su libertad.
anhelaba en el fondo de su corazón ser libre. Y cuando se le dio su herencia, lo primero que hizo fue: me voy lejos de mi papá, lejos de mi tata. No quiero vivir con ese señor a mi lado. ¿Verdad? Yo no sé cómo dijo, pero no quería. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a estorbar en todo lo que él pretendía hacer. Pero fíjese que no se puede. La autoridad para los seres humanos es importante en razón de nuestra naturaleza. Déjeme decirle que usted y yo somos lindos, somos bonitos, pero andamos con una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída no respeta a Dios. Huye de la autoridad de Dios. No quiere sujetarse. ¿Verdad? Pero qué bueno que hemos conocido al Señor, que hemos conocido al Dios eterno y que hoy tenemos en vida física una relación con el Señor Jesucristo. Amén. Dígale usted a su vecino: es importante que tengas una relación con el Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es una de las cosas que aprendemos en la palabra del Señor. Había en el hijo pródigo un fuerte deseo de independencia. Pero fíjese que eso es en el hijo pródigo. Eso es en el hijo pródigo. Por eso decimos: muchos seremos del hijo pródigo. Porque en el fondo del corazón desearíamos ser libres y que no hubiera autoridad alguna para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿tenemos del hijo pródigo o no lo tenemos? Sí lo tenemos, y bien escondido. Número 2, ¿qué tenía el hijo pródigo? Había un fuerte deseo de tener. También dijo, para respaldarlo, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Entonces, mire, por la sabiduría del mundo, hemos sido enseñados que una persona vale por lo que tiene. Y si no tiene, no vale. De acá que muchos se lanzan en la vida buscando tener, y sobre todo tener riqueza, tener dinero. No importa si lo heredan, lo roban o lo consiguen de una manera inadecuada, como la experiencia que tenemos hoy día. La de la famosa renta. No es verdad. Las experiencias son que muchas veces son vecinos los que le están robando al señor de la para. Porque se dieron cuenta que tenía un par de vehículos, hacía esto y lo otro. Le mandan un borrachito, ¿verdad?, con una cartita, y comienzan a hablarle por teléfono. Y comienzan a sacar fácilmente la plata o el dinero. Y lo único que hacemos con esto es sembrar, pero sembrar para nuestra pobreza. Porque cuando se descubre aquello que hemos hecho de manera inadecuada, entonces viene el tiempo del fracaso, el tiempo de la pobreza, el tiempo de la humillación. Y ahí es donde nos arrepentimos de nuestro mal procedimiento. Oiga esto, dice que 20 empleados del servicio postal de un aeropuerto se dedicaban a una actividad lucrativa. Sustraían de los bultos de correspondencia que llegaban en los aviones dineros en efectivo y objetos de valor. Creyendo haber hallado un tesoro inagotable, dice que siguieron esa práctica.
sin ser detectados. Durante mucho tiempo se sabía que había cosas que se estaban perdiendo, pero no se sabía de qué manera lo estaban haciendo. Y la pregunta era, ¿cómo descubrimos a los ladrones? Alguien tuvo una idea. Dice, regar sobre sobres, y paquetes nitrato de plata, ponerlos en los bultos de correspondencia y enviar esa correspondencia al aeropuerto donde se efectuaban los robos. Dice que el nitrato de plata, sustancia química, mancha los dedos. Y así se hizo. Los 20 hombres, como si nada, continuaron en su actividad ilícita. De pronto, dice, notaron las manchas en los dedos. Manchas marrones, intensas, que no salían ni con agua, ni jabón, ni con ninguna otra cosa. Dice, esa era la prueba que los inspectores estaban esperando. Las manchas descubrieron a todos y a cada uno de los delincuentes. El delito mismo que cometían había dejado en sus dedos las manchas que los declaraban como culpables. No había forma de que pudieran negar su fechoría y todos, dice, fueron procesados. Siempre debemos recordar que aparte de la palabra tener, oiga bien, existe otra palabra que es mucho más importante y es la palabra ser. Diga conmigo, ser. Más importante que tener es ser. El tener detalla todo aquello de lo cual nos sentimos con derecho a usar. Pero el ser detalla todo aquello que hemos sido capaces de forjar en nuestro hombre interior. ¿Cómo somos? Cuando se está hablando del ser de una persona, decimos, ¿cómo es esa persona? Ah, bueno, es paciente, es puntual, es obediente, es respetuoso. Entonces, más que tener, hay una palabra más importante que el tener, que se llama ser. Y en el caso, el llamado que tenemos del Señor es ser como el Señor Jesucristo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces hay que ser humilde y hay que ser personas temerosas del Señor para ver la riqueza, la honra y la vida. Entonces ese es otro punto que nosotros hallamos en relación al hijo pródigo. Primero decíamos, el hijo pródigo tenía un fuerte deseo de independencia. No quería ser controlado por nadie. Segundo, el hijo pródigo, en él había un fuerte deseo de tener. Tener era lo que más le importaba. Pero se olvidó que hay otra palabra más importante que tener. ¿Y es cuál? Ser. Ser como Cristo. La tercera cosa que vemos en el hijo pródigo es que había un fuerte deseo por alegrarse de todos los placeres que la vida le permitiría disfrutar. Un fuerte deseo. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces no somos libres de disfrutar aquello que el Señor nos prohíbe. No somos libres, sino estamos sujetos a lo que el Señor dice no, porque todo aquello que el Señor prohíbe, lo prohíbe porque nos destruye o nos mata. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo lo que el Señor prohíbe, lo prohíbe no por un capricho, sino lo prohíbe porque mata o destruye. Fíjese que dice que Manuel había sido un fuerte bebedor. Estaba esclavizado por el alcohol, pero tenía enorme deseo de librarse del vicio, de tener una vida normal, de ser sano como los demás. Consultó a un médico que le prescribió un tratamiento muy estricto. El medicamento que le recetaba el doctor le producía una intoxicación fulminante si bebía alcohol. Dice que Manuel puso todo su empeño y voluntad en librarse del trago. Los resultados fueron inmejorables. Dejó de beber, dejó de sentir el deseo por el licor, su salud mejoró, encontró y mantuvo un empleo, experimentó lo que era la dignidad. Y de ahí en adelante, en vez de gastar en lo que antes lo estaba destruyendo, dice que ahora llevaba comida y ropa a su casa. Pero el médico le había dicho: cuídese de no beber. Una gota de licor podría ser fatal para usted. Un día lo invitaron a una fiesta y ante la insistencia de sus amigos borrachos, dice que Manuel, por complacerlos, bebió 2 tragos de aguardiente. Se sintió descompuesto de inmediato y tuvo que ser trasladado al hospital. Pero la intoxicación ya lo había envenenado. Manuel, por complacer a sus amigos, perdió todo lo que había ganado, incluso su vida. ¿Por qué dice la palabra? Borrachos no entrarán al reino de Dios, porque el alcohol mata la vida de la persona, así como muchos vicios. Oiga esta, dice que la partida se fue prolongando toda la noche. Era un jugador. Proseguía en medio del humo de cigarros, de los tragos de licor y de las almas ansiosas. Pedro ganaba y perdía intermitentemente. Unas veces ganaba, otras veces perdía. Las fichas de colores pasaban de las manos suyas a las de los otros jugadores. Ya para el amanecer, el hombre dice que había perdido todo. Pedro colocó entonces sobre el tapizado verde su última posesión, su esposa Frida. Fíjese, dice que por esa partida también la perdió. El ganador ganaba por una noche el estar con la esposa de Pedro. Entonces, todo aquello que el Señor dice no, prohíbe, no lo prohíbe por un capricho, sino Él sabe perfectamente que la práctica de todas esas cosas, tarde o temprano, nos van a destruir y nos van a matar. Por eso el Señor dice no, ¿verdad? No y no. Todo lo que el Señor prohíbe, lo prohíbe no por el capricho del Señor, sino porque su práctica destruye la vida de las personas. Y esa fue otra cosa que nosotros encontramos en el hijo pródigo, un fuerte deseo por satisfacerse en todo lo que le venía a la gana. La otra cosa es que en el hijo pródigo es que había una evidente ignorancia de las leyes físicas y espirituales de la vida. Principalmente la ley de la siembra y la cosecha, donde se establece que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y oiga lo que dice la palabra: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó
a faltarle. El hijo pródigo únicamente se ocupó de gastar o de malgastar su dinero y su vida, usándolo ignorantemente solo en aquello que le produjera placer, y se olvidó de hacer con la vida y el dinero acciones que le produjeran una cosecha. A lo mejor hubiera podido invertir el dinero poniendo un negocio, o hubiera pagado una buena universidad invirtiendo en su vida profesional para tener una mejor visión o diferente visión de la vida. O a lo mejor hubiera podido ayudarle a personas necesitadas. Hubiera a lo mejor comprado medicina para algún hospital. Hubiera podido ayudar a la construcción de un templo, pero no hizo absolutamente nada. Sino únicamente se dedicó a derrochar, pero nunca a sembrar. Y cuando él deseó que la vida le diera una cosecha, no la tuvo y comenzó a faltarle, porque todo lo había derrochado. Se había acabado su vida. Y cuando en la vida no se invierte en nada, llega un momento que aquello que se tiene se termina. Y cuando lo que tenemos se termina, entonces viene la escasez o pobreza. Y eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces en la vida no solamente se trata de disfrutar, sino que también se trata de sembrar, sembrar y sembrar. Y la última cosa que veo en el hijo pródigo es que había un total menosprecio a la forma tan especial con que era tratado en casa por su padre. Menospreció esa relación. Y mire, el único que nos puede tratar como hijo es nuestro papá, es nuestra mamá. Pero al hijo pródigo se le olvidó y menospreció esa relación y salió huyendo de su papá. Salió huyendo de su mamá. Y mire cómo fue tratado. Dice la palabra, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y la pregunta sería, ¿lo vio este hombre como hijo? Y la respuesta es, no lo vio como hijo. Porque un padre nunca le hubiera ofrecido a un hijo un trabajo semejante, sino lo vio como un hombre tan necesitado que aún ofreciéndole un empleo tan vil o despreciable, sabía que no sería capaz de rechazarlo, porque tenía una gran necesidad. A lo mejor este hombre tenía otras oportunidades de empleo que darle, pero le ofreció lo peor, porque no lo vio como a un hijo, sino como a una persona extraña. El único que puede vernos como hijos es nuestro papá y es nuestra mamá. Igual pasa, fíjese, con el Señor. Al diablo no le interesamos. Y si le interesamos es única y exclusivamente para ayudarle en sus fines o en sus propósitos. El único que nos puede ver como hijos es el Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros. Y por último, un sexto que veo en la parábola del hijo pródigo es que en el hijo pródigo había un total menosprecio a la mesa de su padre, a la comunión que tenía con su papá, cuando le era servido la mejor comida y cuando podía disfrutar de la mejor relación sobre la faz de la tierra, digámoslo, relacionándose con su padre. Pero la despreció, él no la quiso. Y oiga, y al salir y olvidarse de su papá, llegó un momento en el cual dice que deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora sus compañeros de mesa ya no era su papá. Ahora los compañeros de mesa eran unos cerdos. Mire, la comunión con el Señor, la Santa Cena que comemos en nombre del Señor, nunca debe ser menospreciada, porque un día la comeremos teniendo al Señor con nosotros. Pero si la despreciamos, a lo mejor nos toque, como el hijo pródigo, tener en esa comunión tan grata como es la cena del Señor, estar comiendo probablemente con demonios. Y ese no es el plan de Dios. El plan de nuestro Dios es llamarlos para que comamos con Él y nos alegremos en todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos pueda dar. Amén. Ahí están algunos aspectos importantes en relación a la vida del hijo pródigo, que de hecho todos lo tenemos en nuestro corazón. Póngase de pie. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu bendición en esta hora. Oramos, Dios Todopoderoso, para que tu presencia llene la vida, Señor, de todos los que estamos en este lugar. Señor, pedimos tu bendición. Rogamos, Señor, tu protección para la vida de cada uno, Señor. Señor, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que toques el corazón de aquellos que aún no tienen una relación íntima contigo, Señor. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Antes de irnos de este lugar, yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que aún no tienen a Jesús en su corazón. Toda persona, todo ser humano alrededor del mundo tiene un compromiso con Dios. Ese compromiso se genera en virtud del hecho de que fuimos visitados por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y en vida física, el Señor Jesús fue todo un dilema para muchos. Decir si realmente ese hombre era real, era verdadero, si decía ser lo que dijo ser o era un mentiroso. Y a todos nos toca decir si Jesús es el Señor de nuestras vidas. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿quién es Jesús para usted? ¿Un mentiroso? ¿O usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si es así, si para usted es el Hijo de Dios y no ha tenido una experiencia particular con el Señor Jesucristo, yo le ruego que levante su mano, que nos indique que usted desea iniciar una relación íntima con el Señor. Hay una jovencita pasando, hay otra jovencita pasando. ¿Habrá alguien más? Hágame el favor. Entre tanto la iglesia ora, entre tanto la iglesia intercede. ¿Cuántos de los jovencitos recibieron al Señor estando en su retiro y hoy quieren hacer pública su decisión por el Señor? También
pasen, hagan el favor. Háganme el favor. Venga, den testimonio público de lo que ustedes han creído en su corazón. Qué bueno. ¿Alguien más? No veo adultos, solo jovencitos. Aunque es bueno, porque sabemos que la iglesia continuará con ellos. Pero ¿quiénes de las personas adultas que están acá aún no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo? Hágame el favor. Hágame el favor, venga, salga de su asiento y venga y reciba al Señor o reconcíliese con el Señor. Si usted caminó con el Señor, pero de repente se perdió, pero hoy nuevamente percibe ese llamado de Dios para su vida, hágame el favor, pase, venga a este lugar, venga. Qué bueno. Todavía hay jóvenes animándose. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver. Hay alguien en medio de los pasillos ahí recibiendo al Señor. Hágame el favor. Pase usted. Quiero que extiendan sus manos a favor de todos estos jóvenes que están acá presentes. Y a ustedes voy a suplicarles que repitan conmigo esta oración. Bueno, qué bueno. Ahí viene otra jovencita. Mire, hoy una cosecha de jóvenes, puros jovencitos. Si usted lo desea, puede pasar, puede venir. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y los violentos dice que lo arrebatan. Se necesita valor para pasar aquí al frente. Así como el Señor necesitó de mucho valor para morir de la forma en que murió por nosotros. ¿Alguien más? Aplaudan por los que vienen para abajo, para los de arriba no. Damos un minutito, un segundito. Usted ora, hermano, y diga: Señor, Señor, rompe, rompe, rompe. Bendice, bendice, bendice. Ayuda, Señor, ayuda, Espíritu Santo. Únanos acá, únanos acá. Únanos. Hazme un favor, levanten sus manos. Así, levanten sus manos ustedes, están acá. En la iglesia ora, la iglesia intercede. Quiero pedirles que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, no te puedo ver, pero sé que estás en este lugar. Señor, perdona todos mis pecados. Perdóname por caminar en mi vida de manera indiferente, ignorándote, Señor. Pero Dios, pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, y que obres en mí el nuevo nacimiento, y que desde este día nunca vuelva a ser la misma persona, Señor. Confieso que Jesús es el Señor
y confieso creer que el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos. Gracias por perdonar todos mis pecados y gracias por entrar, Señor, a mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar todos por ellos. Vamos a orar. Padre, bendíceles. Señor, ayúdales en todo. Señor, que tu obra perfecta sea en ellos, Dios Todopoderoso. Pedimos, Dios, que en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, en todo, Señor, sueño que haya en sus corazones, la gracia, Señor, tuya esté con ellos. Oramos, Dios, para que tú les bendigas, para que tú los ayudes en todo, Señor. Cualquier circunstancia, cualquier situación, Señor, ellos sean vencedores, Señor. Dale la fuerza. Dale, Señor, la oportunidad de salir adelante, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias. Los jovencitos que están acá en el retiro pueden, ustedes les toman datos. Los que no están acá pueden, en el retiro pueden pasarlos acá. Hagan el favor de tomarles datos ahí donde están. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso nuevamente a nuestro Dios? Y nos alegramos en esta mañana por el privilegio de tenerles a cada uno de ustedes y también la oportunidad de haber terminado pues con éxito este retiro que desde el día viernes comenzamos. Puestos de pie nos despedimos, no del Señor, el Señor continúa con nosotros, pero vamos a alabar, exaltar